Una de las problemáticas que enfrentó este gobierno, que está a punto de terminar, fue el de los medicamentos. La escasez de medicamentos que sí existió y que fue real, fue uno de los constantes que se señalaron a través de medios, a través de difusión por parte de la población, de la sociedad, de los usuarios del servicio o del sistema de servicio de salud público, y que aprovecharon mucho los medios corporativos afines a la oposición para golpear a este gobierno del Cotton Head. Pero pues tampoco podemos negar que no existieron, ¿no? Es una realidad. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿De verdad no había medicamento? ¿De verdad el gobierno no hizo lo posible por generar que hubiera un abasto apropiado del medicamento para el sector público? ¿Qué sucedió? La realidad es que el gobierno hizo lo posible o hasta lo imposible para poder conseguir medicamento a nivel internacional. Ahí están los datos, ahí están las pruebas. También muchos consideran que fue un gran error el haberle quitado estas concesiones a estas farmacéuticas que monopolizaban y acaparaban todo el mercado de los fármacos, porque no tenía un plan B, o pensó que su plan B iba a ser muy sencillo llevar a cabo, y este era precisamente el de conseguir a nivel mundial los medicamentos, cuando también a nivel mundial había escasez de muchos medicamentos. A partir de la pandemia del COVID-19, el negocio, el mercado de los medicamentos a nivel mundial sufrió una crisis muy, muy grande, y posteriormente, aquí yo les he comentado que gracias a muchas investigaciones, muchos análisis, uno de los mercados que también estuvo muy afectado a nivel de fármacos fue el de los analgésicos a base de opioides, y que se especula o se analiza que este tuvo una crisis porque las grandes farmacéuticas dedicadas a la creación de estos fármacos, que estas grandes farmacéuticas dedicadas a tener este monopolio o control de los analgésicos, pues estuvieron destinando sus ingredientes, sus reactivos, sus activos, todo aquello que compone un fármaco, pues para la fabricación y el mercado negro del fentanilo a nivel ilegal, ¿no? Entonces ahí hubo un movimiento internacional relacionado con esta economía, con este mercado, con todo relacionado con el medicamento, que afectó no solo a México, sino a muchos países a nivel internacional. Y el fenómeno del desabasto de medicamentos no es exclusivo de México. No hay que pensar que pues en todos los países realmente se tiene un abasto al 100%. Todo siempre hay un abasto, y muchos países comparten estas mismas problemáticas que surgen a raíz de las mismas carencias, de los mismos errores, de la misma burocracia que podría estar sufriendo el abasto de medicamentos en México, ¿no? No es exclusivo, pero ¿qué es lo que lo acrecenta? Muchas personas piensan que son boicots. Podría ser. No hay que descartar nunca esa posibilidad de que se esté boicoteando el abasto de medicamentos, que haya gente ahí perversa colocada en ciertos puntos o ciertos puestos estratégicos que controlen el flujo constante y el abasto constante de medicamentos hacia las instituciones de salud pública. No hay que descartarlo, porque así se pueden manejar, así se manejan estos entes, estos engendros del mal, y pues todo para favorecer pues un discurso, ¿no? Pero pues también qué cosas no hace bien el gobierno, qué cosas se está arrastrando de las anteriores administraciones y se siguen aplicando y que no han funcionado ni en el pasado y no están funcionando en el presente, y que en el futuro pueden seguir afectando
esta situación del abasto del medicamento. Hay muchos factores que tomar en cuenta, hay muchos factores en los que sí se tiene que responsabilizar al gobierno, y hay factores en los que se tiene que señalar quién podría ser el culpable, que no necesariamente tiene que ser la administración o el gobierno federal, pero de que existe esta problemática, existe, y cómo se puede resolver, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Ya sea a nivel local o nacional, las principales instituciones públicas de salud como el IMSS o el ISSSTE desperdiciaron más de 100 millones de pesos en medicamentos al año entre 2020 y 2022 durante la pandemia por COVID-19, debido a material que no fue distribuido en los diferentes hospitales y terminó por caducar en sus almacenes. Esta es una investigación realizada o un reportaje realizado por Isabel Mercado y publicado en Border Hub. Border Hub es un periodismo de investigación radicado en la frontera norte del país, y pues también es un proyecto de International Center for Journalists y también en alianza con Border Center for Journalists and Bloggers, ¿no? Estos medios son independientes, llegan a recibir algunos aportaciones, pero bueno, en su mayoría pues son independientes. La pandemia por COVID reveló el deficiente control de los medicamentos que llevan las autoridades de salud en México, lo cual generó que en los últimos 3 años cientos de fármacos, muchos de ellos para tratar enfermedades como cáncer y VIH, caducaran en sus bodegas y se reportaran pérdidas millonarias. Al mismo tiempo que esto ocurría, pacientes de cáncer y otros padecimientos protestaban en las calles por la falta de medicinas. Un caso muy común que estuvimos viendo durante este gobierno fue esta situación de los familiares de pacientes con cáncer que se manifestaban afuera del aeropuerto, ¿no? Aquí en este canal platicamos mucho de ello. Yo les comentaba que era una reducida cantidad de familiares y no por eso se les va a quitar el valor, ¿no? Y que uno de sus voceros o dirigentes o líderes, como quisiéramos llamarlo, pues era una persona muy allegada al PRI en ese entonces y que incluso tenía ya su espacio de información, no podríamos decir, con el cacho de caca, que en ese entonces pues era un recalcitrante priista, pero que ahora probó las mieles del manto purificador de Cotton Head y ahora ya es morenista, apoya a Morena. Y esto era algo pues bien obvio, ¿no? Saber que si una persona está completamente del lado de los partidos de oposición y está jugándole el discurso opositor para golpear al gobierno, pues ya, quieran o no, quita un poco de legitimidad a este movimiento. Pero que existe una problemática. Y una de las cosas que aquí les manejamos, de que aquí les dijimos, es que ellos, las cifras que manejaban de las personas, o en este caso de las infancias, que habían fallecido a causa de no haberse tratado porque no había medicamentos, el número es el mismo, que coincide con los mismos números que han representado desde hace más de 15 años, que se vienen dando año con año. No había ninguna diferencia, no había ninguna variación, seguían siendo el mismo promedio. Y yo les comentaba que es bien extraño porque en México anualmente se registran 10,000 nuevos casos en promedio. En promedio se registran 10,000 nuevos casos de cáncer infantil. La población infantil en México es muy difícil de contabilizar, dar una cifra exacta de cuántos niños están padeciendo de cáncer en México en este momento es muy difícil, porque cada año hay más niños con cáncer. Y que se estuvieran manifestando tan poquitas personas, eran mucho menos de 100 personas, y siempre las mismas, y enfrente el mismo líder o el mismo vocero, pues ya hacía como que las cosas no sonaran tan legítimas, ¿no? Yo no dudo que sí haya habido ahí personas que tenían un paciente, que tenían a alguien ahí que realmente estuviera sufriendo,
Pero también para legitimar toda esta situación, pues deben de limpiarse de todos estos personajes. Y tienen que limpiarse de todos estos discursos y de todas estas cifras que quieren manipular, que son reales, pero que no vienen acorde a su discurso, ¿no? Porque ellos manejaban una cifra de niños muertos, pero siempre es la misma, ¿no? Es la misma que se ha registrado durante todos los 15 años, por lo menos. Y entonces eso indicaba que la afectación que se estaba haciendo por el desabasto de medicamentos por parte de esta administración, pues de verdad no afectaba de una manera tan radical como ellos decían, ¿no? Ahora, también yo les he comentado que más del 90% de los pacientes pediátricos con cáncer se atienden en el sistema de salud público, porque la atención a nivel particular o privado es carísima. Y si más del 90% de los pacientes con cáncer infantil se atienden en el sistema público, y este es un número que no puede ser totalmente exacto, porque es muy grande, y porque año con año va aumentando, entonces deberíamos de tener las calles atiborradas de personas que estuviesen exigiendo, ¿no? El problema existe porque sí hay personas que se están viendo afectadas, pero no es tan sensacionalista y amarillista como lo que hicieron ver estos medios de comunicación allegados a grupos oligárquicos de poder, ¿no? No vamos a quitarle el valor de su lucha, no vamos a denigrarlos, desprestigiarlos, desvalorizarlos, porque el problema existe y se tiene que solucionar. Que se ocupe un discurso de salud para un ataque político, eso es lo que no estamos a favor, ¿no? De agosto de 2020 a abril de 2022, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, ISSSTE, reportó pérdidas anuales en promedio de 102 millones de pesos, debido a que se caducaron 301 claves médicas en sus almacenes durante este periodo de tiempo, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información por transparencia. Según el reglamento para el surtimiento de recetas y abasto de medicamentos del ISSSTE, las claves médicas son códigos que permiten categorizar y clasificar los medicamentos e insumos de salud, los cuales se encuentran en el Catálogo Institucional de Insumos para la Salud. El instituto no detalló en la respuesta cuántas unidades o piezas de medicamentos caducados integraban cada una de esas 301 claves médicas, aunque es posible saber que entre los medicamentos caducados estaban vacunas contra difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenza tipo B, todos quedaron en el Centro Nacional de Distribución CENADI, de acuerdo al reporte concentrado de medicamento caducado del CENADI y que fue entregado vía transparencia por Fernando Óscar García Chávez, subdirector de almacenes del ISSSTE. Con el objetivo de dimensionar la problemática en las dos instituciones más grandes de salud del país, se le solicitó la misma información al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero únicamente proporcionó un inventario de medicamentos caducados por entidad, con precios de catálogo y cifras confusas, sin precisar el monto pagado al proveedor por los fármacos y material de salud. El único dato claro y concreto revelado por el propio IMSS fue respecto al monto del medicamento caducado del que solicitó su reemplazo en 2022 mediante cartas de canje enviadas a los proveedores por las 32 delegaciones estatales y 12 hospitales de especialidades del instituto. Tan solo en ese año, la pérdida económica por reemplazo de medicamento vencido que se encontraba en sus bodegas llegó a 177.4 millones de pesos, según la información entregada vía transparencia. El propio instituto ha reportado contar con mecanismos y sistemas de administración de las existencias de los inventarios, mediante los cuales solicita a los proveedores presentar cartas de canje, esto con el fin de que el producto caducado pueda ser reemplazado por medicamento nuevo. Sin embargo, no todos los proveedores responden a estas cartas. Ejemplo de ello es el caso de proveedores como Medicamentos y Servicios Integrales del Noreste, SADCB,
al que le pedían la reposición de 35 aminoácidos cristalinos utilizados para mejorar el estado nutricional de un paciente, o Aurovida Farmacéutica S.A.D.C.B., empresa a la que le solicitaron el canje del sistema de 7 tabletas de Efavirenz, fármaco utilizado en el tratamiento de la infección por virus de inmunodeficiencia humana VIH tipo 1. Aunque el desabasto de datos está especificado que el órgano de operación administrativa desconcentrado OAD aplicará una sanción a los proveedores que no realicen el canje de medicamentos, se desconoce cuál es la sanción. Desiree Sagarnaga, delegada del IMSS en Baja California, contactada vía mensaje de texto, precisó que el proveedor tiene la opción de no aceptar el canje del medicamento, pero esto no lo exime de la sanción. Si el proveedor no acepta o realiza el canje, se aplica una deductiva por el valor de los bienes más el costo de la destrucción y destino final, dijo la delegada. Marta Jaramillo, académica de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California, y quien realiza un estudio sobre el proceso de descentralización de la salud en México a partir de los años 90, aseguró que las dependencias de salud del país no cuentan con un control minucioso de los medicamentos ni del material que deben de distribuir. Situación que ha sido una constante durante más de 3 décadas y que se ha acentuado durante el gobierno del Cotton Head. Recordemos que a su arribo Cotton Head, lo primero que hace es eliminar el Seguro Popular para reemplazarlo por el Instituto de Salud para el Bienestar INSABI. Pero llega la pandemia de la COVID-19 y se frenó la transición de un sistema a otro, sin que se tuviera un plan B para hacer frente a esta contingencia, explicó la académica. Entonces empieza el problema de que no hay medicamentos en el país, pero al interior de las dependencias de salud las bodegas estaban llenas de medicamentos que caducaron. La información proporcionada por el IMSS y el ISSSTE da cuenta que la pérdida por medicamentos caducados es un problema tanto a nivel nacional como local. Así se muestra, por ejemplo, en el desglose que el IMSS proporcionó de lo caducado en sus diferentes almacenes ubicados en toda la República. Ahí, en conjunto, se desperdiciaron 177.435.833 pesos en medicamentos no distribuidos a pacientes durante 2022. La delegación de Chihuahua es la que reporta una mayor pérdida económica. En sus bodegas caducaron un total de 9.462 medicamentos, mismos de los que se pidió el reemplazo a los proveedores, pero que generó de todas maneras una pérdida de 41.8 millones de pesos. En los datos destaca, al igual que lo reportado por el ISSSTE, la vacuna contra la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenza tipo B, de la cual se solicitaron más de 3.000 reemplazos a Sanofi y Aventis de México S.A.D.C.B. y representó una merma de 14 millones de pesos. Monto de Baja California, una de las entidades en las que el Border Hub ha documentado de manera detallada y en reportes anteriores la pérdida generada por medicamentos caducados en las bodegas del Instituto de Servicio de Salud Pública ICESalud. Baja California ocupa el lugar 17 en cuanto al desperdicio de medicamentos en la delegación del IMSS, de acuerdo con los datos de transparencia. En esta entidad, el total registrado está por encima del $1,000,000 de pesos en un solo año. En las bodegas de Baja California, se tiene el reporte de que en 2022 se solicitó el canje de 28.379 medicamentos, lo cual se tradujo en 2.4 millones de pesos tan solo en ese periodo. Sin embargo, las autoridades locales aseguran que ese monto para nada se acerca a la realidad, aseguró vía mensaje de texto Desiree Sagarnaga Durante, delegada del IMSS en esa entidad. El titular del órgano de operación administrativa del IMSS en el estado sostuvo que, en el caso de Baja California, las claves caducadas están muy por debajo de lo que el organismo a nivel nacional tiene en su contabilidad. La funcionaria proporcionó el último corte del que dijo tener registro en cuanto a fármacos y material de salud caducado dentro de las bodegas del instituto en Baja California. Los datos entregados son del periodo de 2021 y 2022 y registran una pérdida de 4.357 medicamentos, lo que se traduce en una pérdida de 1.392.639 pesos. Pero ninguna de las bases de datos entregadas por la oficina a nivel nacional del IMSS concuerda con los datos estatales. En la información específica de medicamentos caducados, se tiene que tan solo en 2021, uno de los periodos que entregó la funcionaria en Baja California, se reportó un inventario de medicamentos caducados de 690.420 medicamentos,
los cuales estarían repartidos 69 claves médicas. Se le solicitó al IMSS, mediante diferentes solicitudes de transparencia, los montos económicos que estos representarían. Pero hasta la publicación de este reportaje no se tuvo respuesta. En la relación de fármacos caducados admitidos por la delegada, solo uno coincide con el inventario registrado por la Coordinación de Control de Abasto del Instituto a nivel nacional. Otros medicamentos como el Ondansetron, fármaco utilizado en el tratamiento de quimioterapias, el antibiótico clindamicina y la ceftazidina, que se ocupa para tratar la neumonía, no aparecen en el informe del IMSS estatal, pero sí están en los datos que envió el organismo a nivel nacional. Incluso, el Ondansetron ocupa uno de los primeros lugares de medicamentos que se han caducado en la entidad. Desiree Zagarnaga aseguró que estas pérdidas responden a diferentes elementos. Puede ser porque los médicos dan prioridad a algún medicamento sobre otro, o por la variación en el tiempo de caducidad. Va desde que de repente llega otro tipo de medicamento y ciertos médicos pueden utilizar más otra clave o que se reciben con menos tiempo y eso está mal, aseguró la funcionaria. Además menciona que a nivel nacional incluso se tiene un parámetro de lo esperado en caducidad. A pesar de que las cifras que envió el IMSS nacional a través de transparencia superan las que tiene la delegada estatal, asegura que los porcentajes de pérdida realmente no son tan altos. Lo que sí pudo decir es que no son porcentajes altos. Hay hasta un indicador nacional e internacional de lo esperado. Bueno, esta es una situación que también a lo mejor con nosotros como personas ajenas a una institución que no trabajamos ahí, también no llegamos a considerar, ¿no? El hecho de que quizás el medicamento que existe ahí pues no se está ocupando pues porque los mismos médicos no lo están recomendando, no lo están recetando, no lo están poniendo como opción para que el paciente lo consuma o lo utilice como tratamiento. Y por eso pues se va quedando ahí, ¿no? Y a otros igual también. Hay medicamento que a lo mejor tiene un periodo de vida muy corto. Y entonces al estar ahí en la bodega y no ser recetado por el médico, pues entonces se va a quedar ahí, se iba a seguir acumulando. Y pues no va a salir. Puede ser esa una posibilidad también. La situación es entonces ver que si no existe una verdadera logística o es muy difícil tener una logística tan desarrollada pues, para decir, bueno, es que los médicos no están medicando este tratamiento, no están utilizando este tratamiento, pues no hay que adquirirlo. ¿Para qué si ahí se va a quedar? O decir, bueno, es que los médicos no están recetando de manera correcta porque hay medicamentos que podrían ser mejores que otros, pero no los están recetando, ¿no? Hay unas problemáticas que no se pueden considerar o que no se están considerando o que tendría que hacerse un tipo de análisis mucho más profundo todavía, como para realmente ir entendiendo a raíz qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué se está quedando tanto medicamento sin utilizar en las bodegas de estos institutos? Alrededor de 150 empresas fueron las proveedoras del medicamento caducado a nivel nacional en las bodegas del IMSS y del ISSSTE, de acuerdo con las bases de datos proporcionadas por ambas instituciones vía transparencia. Entre los fármacos de mayor caducidad en los almacenes de ambos institutos se encuentran vacunas contra difteria, bacterias e infecciones, cuya principal proveedor es Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A.D.C.B. Birmex, empresa que recibe recurso público para operar. El medicamento entregado por este laboratorio, el ISSSTE reportó en su inventario de medicamentos caducados de 2020 a 2021 pérdidas por 37.5 millones de pesos a nivel nacional. Birmex es una empresa de participación estatal mayoritaria que abastece al mercado público de vacunas, biológicos y reactivos. El presidente Cotton Head designó en 2020 al general Jens Pedro Lohmann como director general de Birmex y le dio la tarea de desarrollar un sistema nacional de distribución. Sin embargo, el gobierno federal recortó en el último año su presupuesto a Birmex. Birmex pasó de una partida de 7.676 millones de pesos en 2022 a 6.541 millones de pesos en 2023.
de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ha generado situaciones de crisis como el impago a la nómina, según lo denunciado públicamente por sus empleados en diversos medios nacionales. Otra de las firmas que se encuentra entre los principales proveedores de productos que han vencido su vida útil en las bodegas de los Institutos de Salud Pública de México es Landsteiner Scientific, SADCB, empresa declarada insolvente en 2021. Esta compañía es la principal proveedora de emtricitabina, fármaco utilizado para tratar la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana. El menoscabo por el erario por la emtricitabina, caducada en los almacenes del ISSSTE durante 2020 y 2021, llegó a los 17.8 millones de pesos. Grupo Sandberg demandó en 2021 a Landsteiner ante el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles y ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil, de acuerdo con el expediente 287/2021. Proceso judicial por el que recibió sentencia desfavorable que la obligó a iniciar negociaciones con sus acreedores, principalmente Banorte, BBVA y Banco Mext, a partir de abril de 2022. Landsteiner Scientific SADCB es presidida por Miguel Antonio Granados Cervera, hijo de Miguel Alberto Granados Mora, presidente patrimonial de la firma, y quien su experiencia laboral indica haber ocupado cargos en la administración pública en dependencias como CONASUPO, CONACOT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, del que la empresa es proveedora, de acuerdo a la información que consta en el reporte de 2016 de la calificadora global líder en el mercado mexicano, HR Ratings. Con una afiliación de más de 83.2 millones de derechohabientes a nivel nacional, el IMSS es la principal institución de salud y protección social pública con la que cuentan los mexicanos, mientras que el ISSSTE registra una afiliación a nivel nacional de más de 13.5 millones de derechohabientes. La millonaria pérdida de medicamentos caducados perjudicó directamente a esta población, y en específico los pacientes con cáncer y VIH fueron los más afectados por la falta de medicinas durante el periodo pandémico, quienes, acompañados de familiares, no dudaron en salir a las calles a protestar. Medicamentos demandados por los derechohabientes son con padecimientos de cáncer como el letrozol, Faslodex, Imbracem 21, Abemaciclib o Bevacizumab se encuentran entre el stock de medicamentos caducados localizados a nivel nacional en las bodegas del IMSS. De acuerdo con la información proporcionada, había transparencia por la Coordinación de Control de Abasto de la Dirección General del Instituto. En el inventario de fármacos desechos por el IMSS y el ISSSTE se encuentran también medicamentos para el tratamiento del VIH, padecimientos cardíacos, diabetes, asma, tiroides, meningitis y alergias, entre otros. Miles de antibióticos y vacunas contra neumococo, tosferina, tétano, difteria, culebrilla, HIP, hepatitis B y vacunas de refuerzo fueron desechadas al vencer su periodo de vida útil sin ser aplicadas. A esta gran lista se suma el interferón, solución utilizada en pacientes con esclerosis múltiple. Sin una sistematización en la información y una continuidad de las políticas, aunada a la falta de servicio profesional de carrera y descentralización de recursos, el mismo gobierno ha generado un descontrol y rezago en los procesos en materia de salud, aseguró Marta Jaramillo. La política pública de salud en México tiene que ser continua, con mucha fiscalización y mucho seguimiento, porque es lo que más afecta esa toma de decisiones sin estudio, sin seguimiento y con protagonismo más que por el bienestar de la población, señaló. Pues sí, ¿no? Esta situación del control, la situación es que hay que hacer menos burocrático los procesos, los sistemas de salud. Es demasiada la pinche burocracia que se tiene que hacer pues por el simple hecho de ir a pedir un fármaco y una consulta, pues, pero toda esta burocracia, toda esta burocratización de la vida política de México, pues es causada por los gobiernos pasados. Sin embargo, pues este gobierno tampoco está haciendo como mucho pues para simplificar más las situaciones, ¿no? Simplificar más los servicios, simplificar más los modos y los métodos o las formas de generar
pues todo este flujo de información y todo esto, este flujo de datos y toda esta situación administrativa, ¿no? Eh, si se continúa con políticas burocráticas, si se continúa con toda esta maraña de papeleos, pues, las cosas van a continuar, van a seguir así, y pues no va a haber nunca una solución para ello. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Dime, platícame como ciudadano que le importa y que puede llegar a sufrir o a quejar esta situación de escasez de medicamentos. ¿Tú qué consideras que es la razón por la que tantos medicamentos se estén quedando en las bodegas y en los almacenes al grado de que se tengan que tirar porque ya caducaron y que no estén llegando a los pacientes? ¿Cuál crees que sea realmente la razón por qué ocurra este fenómeno? ¿Será posible algún día eliminarlo? ¿Será posible algún día erradicar esta mala práctica de las instituciones públicas? Pues no lo sabe. Les deseo lo mejor, nos estamos escuchando en el próximo Sin Edición.